Quiero que abra su Biblia otra vez en Marcos 1, ya que ahí es donde estamos contemplando un poco de cerca en la intención del escritor de querer mostrarnos en Jesús, el Hijo de Dios, a un hombre con una gran capacidad de llegar a obedecer tanto a su Padre, que su Padre le permite experimentar de manera muy sobrenatural un estilo de vida que no solamente honró a Dios, no solamente honró al Hijo, sino que en cierta forma bendijo la tierra. Y en ese modelo de vida es que considero que cada uno de nosotros debe vivir. Y por eso este fuego vivo debe trascender. No debe quedarse simplemente como una experiencia espiritual, sino que debe convertir en una vivencia, en una vivencia. Y el versículo 21 dice: y entraron en Capernaum y los días de reposo, y entrando en las sinagogas enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos, y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta linda tarde. ¿Y sabes por qué es linda? Porque tú estás ahí, porque tu presencia lo llena todo. Donde quiera que tú estés, todo es diferente. Y por eso, Señor, creo que podemos amarte, porque tú te acercas a nosotros de una manera muy especial. Gracias te doy por todos los que han venido, por los que vienen en camino y aún por los que no van a venir. Ruego que tu presencia nos acompañe de una manera especial. Y pido que en el deseo de nuestros pastores de este ministerio, de hacer que el fuego vivo se mantenga encendido, permitas que la palabra sea propicia a ese deseo, sea propicia a esa intención, y que durante todo el año 2020 este fuego vivo se transforme en una realidad que se pueda palpar, que se pueda sentir, que se pueda medir, y que nos permita a nosotros descubrir que vale la pena estar ahí. Amado Salvador, pido que la palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestras vidas y alcanzar ese compromiso espiritual este año contigo. Ayúdanos, Señor, a comprender que esta plenitud espiritual solo puede llegar a ser una realidad a través de la comunión contigo, y que esa comunión tiene que traer esa evidencia de transformación del carácter en Cristo. Pero ahora debe continuar, debe seguir hasta desarrollar el carisma del Espíritu, porque no estamos aquí para estar sentados, estamos aquí para cumplir un propósito. Y ese propósito, Señor, es el que se persigue a través de fuego vivo. En el nombre de Jesús disponemos el corazón, la mente, para poder ser investidos por el poder de lo alto y hacer de este año nuestro mejor año, en el nombre de Jesús.
Te damos muchas gracias y recibimos la palabra. Amén y amén. Desde el día 27 de diciembre y casi hasta la mitad de enero, mi vida se vio llevada a otro nivel que no había podido contemplar. El 27 recibí una llamada de nuestro gobernador saliente diciéndome: necesito que prepares una palabra para despedir todo el equipo de trabajo y quiero que estés conmigo en una cena. Y prácticamente tuvimos un tiempo muy bonito donde él simplemente me decía: gracias, porque todo el acompañamiento que me hiciste en 4 años marcaron el éxito que logré. Gracias por ser ese compañero espiritual, porque prácticamente nuestro gobernador se llevó casi todos los premios. Quedó registrado en el libro de oro de Jerusalén y ahora tiene unos convenios fuertes a nivel de la comunidad judía que estaremos iniciando en este año. Pero apenas terminé de hablar con él, el nuevo gobernador me llama para decir: quiero que estés conmigo mañana firmando ya legalmente. Y cuando llegué al lugar le dije: gobernador, ¿y quién? No, solo quiero estar contigo, quiero que estés ahí. Y después de que oré, me dijo: lo mismo que hiciste con Alirio, ahora lo harás conmigo. Y prepara la palabra para mi instalación. Cuando estoy ahí, de repente llega otra llamada, la alcaldesa de nuestro municipio: por favor, atiéndame un momento. Entonces inmediatamente la atendí y la alcaldesa me dice: solo quiero pedirte que me permitas estar cerca de ti y quiero pegarme a todo lo que hacen. Y yo le pregunto: y bueno, ¿qué es lo que quiere? Eso que ustedes hacen, eso espiritual. Y le dije: ¿quiere un acompañamiento? Dijo: es que yo quiero que establezcamos todo el proceso. ¿Qué puedes? Y le compartí y me dijo: quedas inmediatamente ubicado y prepara la palabra, en mi instalación predicas. Y luego de eso, al otro día llega otra llamada y prácticamente me la pasé hasta el 3 de enero en las instalaciones de los gobernadores, de las alcaldías. Y cuando llegó el momento de pasar ese tiempo, me hacen una llamada. Y la llamada es para decirme: ahora usted va a ser parte de nuestro trabajo social en el departamento. Sus líneas de trabajo van a ser estas y prácticamente voy a desarrollar 3 líneas. No había tenido tiempo para sentarme y observar que algo estaba sucediendo más allá de lo que quizás me había preparado o de lo que quizás había hecho. Y de repente una alcaldesa me dice: necesito que vengas y ofrezcas un culto a Dios por el éxito en este departamento. Fuimos a ese culto y terminando el culto, la mujer me abraza y me dice: definitivamente lo que Dios colocó en tu corazón es algo que necesitamos esparcir por todo este tiempo y por toda esta tierra. Y fue ahí cuando aterricé. Fue ahí cuando aterricé, porque inmediatamente empecé a darme cuenta que definitivamente la vida pentecostal puede llevar a una persona a otro nivel de vida. Mis amados, el fuego vivo debe iniciar como una experiencia espiritual que nos lleve a tener comunión con el Padre. Ayer dijimos que prácticamente este mover o esta plenitud espiritual empieza por la comunión. Y lo que yo considero es que todo creyente debe hacer de este fuego vivo un espacio para poder conquistar el corazón de papá. Tenemos que dejar de ser huérfanos espirituales y empezar a tener una relación cercana con Dios, ya no como una persona extraña,
sino como ese Padre que todos nosotros necesitamos y que de hecho con Él las cosas cambian. Ese fuego vivo debe convertirse en una evidencia de transformación del carácter. No podemos quedarnos en una experiencia donde decimos, oramos, hablamos en lenguas y experimentamos cosas bonitas y que no se note el cambio. Porque simplemente estaríamos engañándonos a nosotros mismos. No podemos pasarnos toda la vida bajo la excusa de que somos cristianos, pero no seamos capaces de demostrar qué tanto el evangelio tiene que hacer en nosotros. En otras palabras, necesitamos más que decir quiénes somos, demostrar qué es lo que Dios está haciendo en nosotros. Y desde luego ese carácter tiene que llegar a desarrollar a Cristo en nosotros. Pero ahora, en tercer lugar, debe permanecer, este fuego vivo debe permanecer como una vivencia en el Espíritu. Esa vivencia en el Espíritu que trascienda en el tiempo, afectando nuestras generaciones. En otras palabras, este fuego que empezó en una comunión con el Padre y que trajo un cambio de carácter en Cristo, no termina ahí. Algo muy poderoso y significativo para la vida, para el ministerio, está por suceder. ¿Y qué es lo que yo considero en un tercer paso lo que debe suceder? Es que la capacidad del interior es multiplicada en habilidades en nuestro exterior. Eso es lo que va a pasar. La capacidad del interior es multiplicada en habilidades en nuestro exterior. Mis amados, el poder de Cristo expresado en los milagros, las resurrecciones, las sanidades, los prodigios, las liberaciones, se deben a que la plenitud del Espíritu estaba en Él. Estaba en Él. No solamente tenemos la evidencia de que estaba lleno del Espíritu solo por la comunión con el Padre, por la transformación del carácter, sino porque había algo sobrenatural, poderoso en Él. En Él. Era tan fuerte que esa plenitud del Espíritu que estaba en Él y operaba a través de Él. Por eso la palabra nos muestra que los demonios se doblegaban ante Él. No solamente los demonios se doblegaban, los muertos se levantaban. Los enfermos se sanaban inmediatamente. Y algo mucho más fuerte aún era que la gente se admiraba de su sabiduría. Y cuando yo veo eso, yo puedo contemplar que lo que había en Jesús era el don del Espíritu de Dios. El don del Espíritu de Dios en un hombre. En un hombre. Y una de las cosas maravillosas cuando uno empieza a contemplar el don de Dios en un hombre, es lo que ese hombre puede llegar a ser capaz de hacer por su Dios. No solamente lo que Dios es capaz de hacer en nosotros, sino lo que nosotros somos capaces de hacer en su nombre. En su nombre. Ahora, si el don viene de Dios, entonces es Dios en nosotros. Lo que yo puedo decirles es que en la vida de Jesús estaba todo el don de ¿quién? De Dios. ¿Usted se imagina un hombre lleno de Dios? Pues mírelo ahí. Un hombre lleno de Dios, en la plenitud de Dios. Imagínese qué es lo que es capaz de qué? De hacer. Lo que es capaz de hacer. ¿Y por qué quiero hablar de este tema? Porque definitivamente, si los frutos, o más bien si el fruto trabaja en el ser, los dones capacitan el hacer. Cuando usted vive en el Espíritu, usted vive en dos dimensiones. La primera, en el fruto. Y el fruto es el trabajo de Dios dentro de nosotros. Es lo que Dios hace en nuestras vidas. Ese es ese trabajo de hacer que mi vida sea cambiada, sea transformada, sea nueva.
Tengo un gran amigo que me pidió que fuera su mentor. Iniciamos el año pasado. Es un hombre espectacular. Y una de las cosas que él me dice en una cena, porque me dijo, quiero que vayamos a cenar. Y luego de que terminamos de cenar me dice, quiere que te diga algo. Es impresionante que yo esté mirándote y me diga, o más bien que yo esté hablando con alguien que fue pandillero, con alguien que fue gamín. No tienes ni el mínimo rastro de que me digas que fuiste de la calle. No hay un rastro ni en tu lenguaje ni en nada. Y entonces tuve la alegría de poder quedarme mirando y decir, es que ese es el trabajo que hace Dios. El trabajo que hace el Espíritu es ese. Es capaz de hacer que todo nuestro ser sea cambiado, transformado a tal punto que no queda rastro de aquello que éramos en el pasado. Esa es la obra del Espíritu. Esa es la obra del Espíritu. La obra del Espíritu es mostrar en nosotros ese fruto. Y ese fruto se tiene que ver en ese cambio. Pero no se queda ahí. ¿Cuál es la intención del Espíritu en la transformación interior de una persona? Diga conmigo, habilitar los dones. Él quiere que el don de Dios, la capacidad de Dios, el carisma de Dios ahora se desarrolle en nosotros y a través de nosotros. Entonces los dones del Espíritu capacitan el hacer del hombre de Dios. ¿Y qué puede llegar a ser un hombre de Dios lleno de los dones del Espíritu? Hacer que lo imposible sea posible y lo sobrenatural sea natural. Por eso se llama don. Don significa gracia. Quiere decir que esos dones vienen ¿por qué? Por gracia. Vienen porque son un regalo de Dios. Y ese regalo de Dios viene y nos habilita para ser ¿qué? Usados a través de ellos. Usados a través de ellos. ¿Y para qué? Para la gloria de Dios y el beneficio de las personas. Los dones del Espíritu no son para engrandecer la imagen. Los dones del Espíritu no son para hacer crecer nuestro modelo de vida. Los dones del Espíritu solo tienen dos objetivos. El primero, el honrar, glorificar, adorar y exaltar el nombre de aquel de cual es dueño de todo. Pero en segundo lugar, es el beneficio de los demás. Vivimos para eso. Discúlpeme lo que voy a decir, nosotros no somos como cualquier profesional corrupto. Porque de hecho en eso se convirtió la profesión. ¿En una qué? Corrupción. ¿Y dónde está la corrupción de la profesión? Cuando pierde la vocación. ¿En qué consiste la vocación de una profesión? En entender que un profesional no vive para su propio beneficio. Un profesional con vocación solo está pensando en que su vocación o su profesión debe beneficiar la calidad de vida de los demás y no usar a los demás para beneficiar su calidad de vida. La vida en el Espíritu no es más sino para hacer que los demás que están esperando de Dios lo puedan recibir. Eso es, por eso la vida en el Espíritu no se queda en una comunión, no se queda en una transformación, sino que avanza en una expansión. El ser de la persona que ha sido cambiado, transformado, ahora quiere ser usado. Mis amados, los dones son para mostrar el poder de Dios y promover la fe en el Señor. Para eso son para mostrar el poder de Dios y promover la fe en el Señor. Pero ojo, los dones no salvan a nadie, pero sí lo pueden juzgar. El peor error de un creyente es valorar su vida y calificarla por un don. No puede hacerlo, porque de hecho los dones pueden ser imitados hasta por el mismo diablo.
El diablo puede imitar los dones, a diferencia de los frutos. El diablo no puede imitar ningún fruto. ¿Usted se imagina al diablo amando? No puede. Jamás ningún fruto. Ningún fruto. El diablo no puede imitarlo, no se puede esconder en el fruto. En cambio, el diablo sí se puede esconder ¿en qué? En un don. Jamás podemos calificar nuestra vida espiritual por un don. Jamás. Por eso hay una palabra que dice claramente: en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿en qué? En tu nombre echamos ¿qué? Fuera demonios, sanamos enfermos, libertamos cautivos. ¿Y qué le dirá el Señor? Apártense de mí, hacedores de maldad, a ustedes no los conozco. No los conozco. He aprendido en los últimos años que no hay algo más peligroso en la vida cristiana, más peligroso en la vida cristiana, que aquello que empecé haciendo con Dios, ahora lo haga solo porque no lo necesito. Eso es peligroso. Cuando uno empieza la vida cristiana, uno necesita a Dios para todo, porque no sabe hacer nada. Lo peligroso ahora es que lo sé hacer tan bien que ya no necesito a Dios. Ya no lo necesito. Y es ahí donde nosotros tenemos que cuidarnos. Por eso necesitamos entender que pueda que Dios nos use grandemente. Y si entendemos que si Dios nos está usando, con mayor veras debemos permanecer en la comunión con Dios, porque es lo único que nos va a guardar, lo único que nos va a proteger. Los dones son entonces para mostrar el poder de Dios y promover la fe en el Señor. Es necesario entonces volver a los dones del Espíritu, claro. Es necesario que nosotros encendamos ese mover de los dones de Dios en nuestra vida, en nuestro ministerio, claro que hay que hacerlo. Este fuego vivo tiene que promover los dones. La iglesia tiene que volver a moverse en el don del Espíritu. Tiene que volver la profecía, tiene que volver el hablar en lenguas, tiene que volver la sanidad, tiene que volver tiene que volver todo, tiene que volver, porque hace parte de la vida integral del Espíritu. Tiene que volver. Y le voy a decir por qué tiene que volver. Porque si la iglesia no vuelve al mover del Espíritu, las tinieblas seguirán avanzando. Hemos estado interviniendo en este mover de Dios a través de algunos elementos, y parte de ello hemos dado inicio a lo que se llama el ayuno regional libertando a los cautivos. Es algo que Dios me dijo: hazlo, hay mucha atadura. Y empezamos estos ayunos, y en estos ayunos se hace la invitación masiva a todo aquel que crea que está atado, que quiere ser libre, y debe ir dispuesto por 3 días ni a dormir ni a comer, a orar y ayunar y encontrar su libertad. Y dentro de esos han caído personas. Cayó una jovencita satanista, y en esta jovencita empezamos a mirar cosas impresionantes que hacen. Y cada vez que me siento con estas personas, brujos satanistas que han caído, que ahora están en la iglesia, que de hecho ya se están bautizando, sentados solamente a mirar por qué son capaces de llegar hasta donde llegan. Y me quedé con este pensamiento: mientras un cristiano no sabe lo que está pasando, un satanista sabe lo que está haciendo. Y entonces digo, ¿qué está sucediendo si en el mundo de las personas que viven en lo infernal se mueven de esta manera? ¿Qué está pasando con la iglesia? Lo que está pasando con la iglesia es que pareciera ser que para ellos la vida cristiana fue llegar al templo y quedarse sentados. Y no es así. No es así. Necesitamos levantarnos, necesitamos avanzar. Necesitamos avanzar. Hace poco escuché a un hombre que fue satanista. Ahora está predicando el evangelio, y al escucharlo decía: mire, cuando yo era satanista, una de las tareas que a mí se me encomendaban era crear frío espiritual en las congregaciones.
Y una de las cosas que yo hacía es que cuando iba a hacer esa tarea, primero entraba en 30 vigilias de noche. Y él dice, las 30 vigilias eran prácticamente noches enteras. Y no era solo las noches enteras, en el día no podía dormir. Porque los demonios nos prohíben cuando estamos haciendo vigilia dormir en el día. Porque los demonios nos dicen, entonces ¿dónde está el sacrificio? Y si nos encuentran durmiendo nos golpean. Y luego de las 30 vigilias entonces preparamos hielo. Son cubetas de hielo en un lugar. Y entonces traemos el nombre de esa comunidad y traemos el nombre del pastor, traemos el nombre, hacemos toda una investigación y los colocamos en el hielo y luego nos cortamos las venas y empezamos a regar la sangre en el hielo y empezamos a proclamar. Y las proclamaciones son que a esa iglesia le pase lo que le pasa a este hielo, y por esta sangre declaramos que el corazón de esa iglesia se congela. Se empiezan a dormir y luego vamos a visualizar y empezamos a ver que se duermen, que no entienden. ¿Aló? ¿Ahora comprende por qué a veces se duerme? ¿Sabe para qué se vive en el espíritu? Para que nunca nos pase eso. Un hechicero se me subió al altar. Cuando lo vi que se subió, dice, para ahí. Y me dijo, no, no se preocupe. Yo ya sé quién es usted. Solamente vengo a decirle, ¿cuándo será que usted se muere para poder seguir trabajando? ¿Entiendes el mundo espiritual? Por eso hemos tenido que doblar la guardia. Decía, usted no sabe la cantidad de brujos que hemos tenido que traer. Mi amado, cuando usted se mete en el mundo espiritual, el Espíritu de Dios que está en su vida le da la capacidad de dimensionar otro nivel en el que usted tiene que vivir, y allí usted puede entender, allí usted puede discernir, allí usted puede hacer y comprender que no es tiempo de dormir, es tiempo de orar, es tiempo de levantarse. Por eso necesito que comprenda, mi amado, que este tercer paso importante en la vida del Espíritu es el paso del carisma. El carisma. Primero es la comunión, segundo es el carácter, pero tercero es el carisma. Este fuego vivo debe desarrollar en nosotros el carisma ¿de quién? De Dios. Así como lo vemos en Jesús, así como lo vemos en Cristo. Escúcheme muy bien, si todo lo que existe fue llamado a dar fruto y el hombre hace parte de ese mandato, entonces la gracia de Dios es el don del Espíritu que capacita nuestro carisma para lograrlo. Capacita nuestro carisma para lograrlo. Y si es el Espíritu Santo una persona y nos fue dado como la plenitud de Dios, entonces nos es dado por completo, no por cuotas. Cuando recibimos el Espíritu, lo recibimos ¿qué? Todo, completo. Es una plenitud, está ahí. No pida aquello que ya tiene. Solo póngalo en marcha. No pida aquello que ya está ahí. No nos entregaron una parte del Espíritu. Cuando vinimos a Cristo, Cristo nos dio su ¿qué? Su Espíritu. Dios nos dio la promesa, está en nosotros, pero no la hemos puesto en función. No la hemos puesto a trabajar. No la hemos puesto porque no hemos comprendido. La plenitud del Espíritu es aquello que empiezo a trabajar, y en primer lugar es la comunión, en segundo lugar es el carácter, pero el tercer lugar es el ¿qué? El carisma. El carisma, aquello que ahora vivo, aquello que ahora experimenté, ahora debo convertirme en el instrumento para que otros lo experimenten. ¿Qué es lo que empieza a experimentarse en este carisma?
que si nosotros tenemos de Él su presencia, tenemos de Él su carácter, también tenemos de Él su poder para hacer las cosas con la autoridad de Dios, para que sean grandiosas, para que sean maravillosas y para que sean abundantes. El carisma del Espíritu es lo que empodera ya no solamente el testificar de lo que Dios hace en mí, sino el dar testimonio de lo que Dios hace en los demás. Porque Dios, yo soy de los que creo, así hayan pastores que digan lo contrario, soy de los que creo que hasta el día de hoy la obra del Espíritu Santo es vigente. Hasta el día de hoy es vigente. Él continúa operando, Él continúa trabajando, Él continúa haciendo las cosas. Hasta el día de hoy a Dios no le ha quedado grande nada. Todo lo puede sanar el Señor, todo lo puede restaurar. El punto es que hay pocos obreros dispuestos para Él. Pocos obreros dispuestos para Él. Su presencia, su carácter, su poder en nuestras vidas, que se levantan como esa autoridad. ¿Para qué? Para que sean de testimonio al no creyente y de edificación al creyente. Mis amados, el fruto del Espíritu es para la edificación del creyente y el don para señal de fe al incrédulo. No somos llamados a edificarnos entre nosotros todo el tiempo. Somos llamados a hacer una señal allá afuera. Si nosotros nos quedamos en las tres enramadas aquí adentro, no estamos haciendo nada. Voy a decir esto con mucho respeto. Todo lo que se haga aquí adentro entre nosotros no es pecado ni es malo, pero no produce fiesta en el cielo. Lo único que produce fiesta en el cielo es cuando un pecador se arrepiente. Así que si usted quiere que en cada culto haya fiesta, ¿qué tiene que haber en cada culto? Vidas que vengan y le digan al Señor: quiero venir a tu reino, estoy arrepentido de mis pecados. ¿De qué serviría? Yo solo pienso en esto y quiero que me ayude a que lo evaluemos. ¿De qué serviría seguir en la vida cristiana en la tierra si no es para cumplir la gran comisión? Yo soy de los que digo, mi Señor, yo creo que si la gran comisión no se va a cumplir, ayúdame, Señor, que el que me vaya ganando y lo vaya bautizando se vaya muriendo. Claro, yo necesito trabajar y los evangélicos no dejan. Los evangélicos no dejan, hermano. Lo más peligroso de un cristiano es que se vuelva religioso. Los religiosos no ayudan a avanzar el reino, lo atrasan. Por eso yo digo, Señor, si fulano de tal no ha de ayudar a extender el reino, yo quiero que esté seguro en el reino. Y no hay otro lugar para estar seguro que estar muerto. De la única manera que usted y yo somos válidos en la tierra es que permanezcamos en este fuego vivo. Y este fuego vivo lo tiene que llevar a usted y a mí a una comunión diaria con Dios, a una transformación del carácter y al desarrollo de un carisma espiritual que nos permita que haya fiesta en el cielo todos los días. Que estemos trabajando para Él, que estemos sirviendo para Él, que estemos haciendo la obra de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo estemos haciendo la obra de Dios. Estemos ahí. Para eso son los dones. No es para otra cosa. Los dones no son para chicanear. Los dones son para servir. Los dones son para trabajar. Los dones son para eso. Los dones son para que se haga lo que nosotros no podemos hacer. ¿Qué es lo que dice Dios? Mira, yo necesito hacer algo en la tierra, pero te necesito. Tú pon lo que tú tienes y yo pongo lo que yo tengo. ¿Qué pone Dios? Sus dones. ¿Qué ponemos nosotros? La voluntad. Y así trabajamos. A veces mi esposa me dice: ¿usted cuándo va a parar? Día y noche trabajando. Ahorita salgo de viaje porque en la mañana estoy predicando, en la tarde estoy predicando, el lunes tengo reunión con el gobernador y todo el tiempo. ¿Por qué? Y me dicen: pero quédese quieto. No, yo tengo una eternidad para quedarme quieto.
en la eternidad me voy a quedar quieto, pero ahorita no se puede. Y menos cuando tenemos pronósticos tan delicados. Hace muchos años dejé de pensar que la vida es importante. ¿Sabe qué es importante? La eternidad. No me interesa si la gente se queda viva o se muere. Eso es lo que menos me interesa. ¿Sabe qué me interesa? Que antes de que se mueran, se vayan en Cristo. Que lleven a Cristo en el corazón. Porque la salvación no se gana allá, la salvación se gana acá. Y usted y yo somos responsables de eso. Somos responsables. Entiéndame que esa gente que vive alrededor suyo es a usted al que le van a demandar. No vaya a esperar a que usted escuche por ahí un grito: se murió, y salga a la puerta: ¿qué pasó? El vecino se murió. Y Dios le diga: y usted ni siquiera le habló de Cristo. Tenemos que servir. ¿Cuántos aquí están agradecidos por la salvación? La mejor manera de ser agradecidos con la salvación, ¿cuál es? Predicarle a otros, anunciarle a otros. Esa es la mejor manera. Pastor, pero es que yo siento que a mí no se me convierte nadie. Es que a usted no se le va a convertir nadie. Esa no es su tarea, esa es la tarea del Espíritu. Su tarea es usar el don que Dios le dio y hacer lo que tiene que hacer. Es simplemente eso. Mis amados, si todo lo que existe fue llamado a dar fruto, ¿a qué cree que fue llamado el hombre? A dar fruto. A dar fruto. Todo lo que vive tiene que dar fruto. ¿Y a qué vino el Espíritu Santo? A darnos la gracia, el don, para que nuestra vida sea capacitada y demos el fruto del Espíritu. Si el Espíritu Santo está en nosotros, quiero decirle que estamos completos. Estamos completos, no necesitamos más. Ahí está su presencia, ahí está su carácter, ahí está su poder, ahí está todo para que hagamos las cosas como Él quiere. Tenemos la autoridad del Señor para hacerlo. ¿Qué es lo único que nos falta entonces? Hacerlo. No es más. Cuando yo me convertí al Evangelio, antes de los 3 meses, ya habíamos alcanzado casi 40 personas. De hecho, cuando el pastor supo de mí, fue porque le dijeron: no, hay un muchacho que acaba de llegar a la congregación y se la pasa predicando por todas partes. Había tanto de Dios en mí que hasta las parroquias me metía. Los primeros que identifiqué para evangelizar fueron los sacerdotes. Atrevido. Yo de hecho ni sabía de dónde me salían las palabras. Fue una mujer de la iglesia, una intercesora, la que me llamó y me dijo: óyeme, tú sabes mucha Biblia. Y nunca la había leído. Jamás la había leído. Fue ella la que me dijo: mira, las palabras que dijiste hoy están en este texto. Ahí fue donde empecé a entender que algo de Dios estaba pasando. Porque cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, haces cosas que ni entiendes, pero las haces. Uno al principio de la vida cristiana hace cosas que no entiende. ¿Sabe cuál es el problema? Que después de que uno las entiende, ya no las hace. El primer amor, por eso tiene esa evidencia. Mis amados, hay gente que dice: pastor, es que yo no entiendo y hasta que no me prepare no empiezo. Usted nunca estará preparado para hacer la obra de Dios, nunca. A usted el que lo prepara es el Espíritu. Y el Espíritu es para eso. Ahora, no estoy diciendo que no debe estudiar. Lo que estoy diciendo, no debe confiar en eso. Usted debe confiar en aquello que Dios le da a usted. Amén. Lo que Dios le da. Cuando tenemos una comunión continua con Dios, nuestro ser interior es lleno de su presencia y todo nuestro carácter es transformado para ser una mejor persona. Oiga bien, para ser una mejor persona, para bendecir nuestra familia y bendecir nuestra sociedad. El trabajo de Dios en nosotros es que haya un cambio tan fuerte que luego Dios dice: como has cambiado tanto, eres el vaso que yo necesito para ahora usarte en otras personas. Eso es lo que Dios quiere, lo que Dios necesita, y es lo que quiero compartirle hoy. Todo nuestro carácter es transformado, dígale al que está a su lado, para que seamos mejores personas.
y nos convirtamos en bendición para otros. Amén. Y cuando Dios ve que eso ha sucedido en nosotros, Dios en recompensa nos capacita de forma excepcional para hacer cosas extraordinarias, cosas benéficas con las que seremos recomendados, admirados, contratados y bendecidos. La gente me dice: pastor, ¿qué hago para conseguir trabajo? Y le digo: conságrese a Dios. El consagrado a Dios tiene trabajo por todos lados. Yo le decía a mi esposo: yo no sé qué voy a hacer. Me la paso orando, diciéndole: Dios, deme la dinámica, porque ahora ni sé cómo voy a atender todo el trabajo que hay. Ni entender cómo lograrlo. Señor, ahí estoy, dime. Porque a veces uno entra en este mover de Dios y ni siquiera puede percibir hasta dónde es capaz de llevarlo Dios. Déjeme decirle que no hay mejor universidad que lo habilite, lo capacite y lo certifique a usted que el Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios. Este año estaré trabajando en salud mental. Estaremos trabajando en todo lo que tiene que ver con el trabajo educativo. Estaremos trabajando en familia. Siempre las llamadas todo el tiempo están llegando: mire, me lo recomendaron, usted es bueno para familia, usted es bueno para esto, podemos hablar, podemos esto. Ahora tengo una reunión con las pruebas del Estado. Uno de los que dirigen se sentaron, escucharon y me llevé y dijo: ¿me permite abrazarlo? Claro. Y me dijeron: él es uno de los del equipo de las pruebas del Estado, las pruebas del saber. Lo quiero invitar a una cena. Y en la cena, ¿cuál es la intención? Definitivamente creemos que necesitamos levantar en Colombia las pruebas del ser. Y estamos oyendo sus conferencias y usted parece que nos puede ayudar a capacitar a la juventud en el ser. ¿Qué quiero decirle con esto? Cuando usted se mete en serio con Dios, cuando usted toma a Dios en serio de verdad y adquiere compromiso con Él, a usted lo que le va a faltar es tiempo para servir. A usted lo que le va a faltar es tiempo para hacer cosas. ¿Por qué? Porque el que realmente habilita y capacita es Dios. Es Dios. Es Dios. Yo conozco la vida del pastor Alex desde hace mucho tiempo. Sé de dónde lo sacó. Conozco el barrio donde vivía. Y le aseguro que yo, cuando lo veo hoy a cuando lo vi ese tiempo, jamás pensé que iba a ser un hombre tan sabio y tan inteligente en la palabra. Jamás pensé. Hoy, cuando lo veo, lo escucho y cuando lo veo trabajar, yo digo: Dios mío, definitivamente lo único que nosotros necesitamos no es andar con hojas de vida para lado y lado. Lo que nosotros necesitamos es tomar en serio a Dios. Lo que nosotros tenemos que tener es un compromiso serio con el Señor. Lo que nosotros necesitamos es caminar realmente con el Espíritu, que de lo demás se encarga Él. Hoy, cuando lo veo, vuelvo a decir lo mismo. Definitivamente lo que Dios premia es la fidelidad. Es la fidelidad. La vida en el Espíritu es para eso, para poder serle fiel. Mi amado, jamás un hombre le podrá ser fiel a su esposa y a sus hijos si no es por el Espíritu. Jamás podremos ser fuertes, jamás podremos ser fieles, jamás podremos ser firmes si no es con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos capacita, nos habilita, nos enseña, nos acompaña. Mi amado, ¿por qué Cristo triunfó en la vida? Porque la vida de Cristo empezó ¿en quién? En el Espíritu. ¿Y terminó con quién? Con el Espíritu. Ese fue el secreto. Él fue el que lo engendró. Él fue el que lo formó. Él fue el que lo bautizó. Él fue el que lo llenó. Él fue el que lo acompañó. Y Él fue el que lo resucitó. No busque más.
¿Para dónde va a buscar? Muchos me preguntan y me dicen: pastor, ¿cómo hago para tener éxito en la vida? ¿Cómo hago para hacer las cosas? ¿Cómo lo hago? La vida en el Espíritu. Porque cuando vives en el Espíritu, el Señor te da inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. Esa inteligencia espiritual tú no la recibes en ninguna universidad. Tú no la recibes en ningún título, en ninguna persona. Solo la puedes recibir por Dios cuando aprendes a estar ahí con Él, y cuando aprendes a crecer con Él, y cuando aprendes a servirle a Él. Porque los dones son como los músculos. Dios te da un don. ¿Es para qué? Para que lo ejercites. ¿Sabe por qué los dones no están fluyendo? Porque no los estamos ejercitando. Y un don, si es como un músculo, ¿qué le pasa a un músculo que no se ejercita? Se atrofia, se muere. ¿Usted se imagina cuántos dones de sanidad hay ahí? ¿Cuántos dones de prodigios hay aquí? ¿Cuántos dones de liberación hay aquí? ¿Cuántos dones arrancamos este año en ese tema de los dones? Y prácticamente anoche me llamaron que hubo manifestación de demonios y de todo. Porque dijimos: este año vamos a volver. Vamos a volver. Necesitamos ejercitar los dones. Los dones. Ser llenos de la plenitud del Espíritu también es tener el don de Dios para hacer con carisma y excelencia todo lo que representa nuestra verdadera espiritualidad. Y escúcheme, es ahí donde cantar se vuelve adoración. Es ahí donde predicar se vuelve una pasión. Es ahí donde trabajar se vuelve un arte. Es ahí donde el arte se vuelve un talento. Es ahí donde servir es una vocación. Y es ahí donde el dar es un don. Solo por el Espíritu Santo podemos despertar los dones y hacer que las cosas sean mejores. Hacer que las cosas sean mejores. Quiero concluir diciendo: el triunfo o el éxito en la vida del hombre dependerá de la plenitud del Espíritu, y se verá reflejado en su comunión con Dios, en su carácter maduro y en su carisma espiritual para hacer y hacer las cosas de manera fructífera. Ahí es ahí. Es ahí donde tenemos que llegar. Es ahí. El fuego vivo de Dios en nosotros tiene solo dos caminos: la renovación constante para mantenerlo encendido, o la religiosidad para dejarlo morir. O la religiosidad para dejarlo morir. Y solo en cada persona está la decisión. Llevo 28 años en esta vida y todavía sigo cuidándolo. Y todavía sigo trabajando en él. No necesito depender de los testimonios de hace 28 años, porque en la vida del Espíritu todo el tiempo hay testimonios, porque la experiencia se renueva. La experiencia se renueva. Yo quiero invitarlo a que haga de fuego vivo una experiencia renovadora este año, a que muestre una evidencia de transformación en su vida, pero a que lo convierta en una vivencia donde el carisma de Dios lo habilite para hacer cosas extraordinarias. Hacer cosas extraordinarias. Nunca en la vida pensé que médicos, psicólogos, psiquiatras se sentaran a escuchar a un hombre espiritual, y mucho menos pensé que ellos se atrevieran a decir: acompáñenos en lo que nosotros estamos haciendo, porque definitivamente lo que Dios le ha dado a usted es mucho más grande. Y tiene que ser así, porque no hay nadie que haga cosas más grandes, más poderosas en la tierra que el poder glorioso del Espíritu Santo.
Colóquese en pie, por favor.